¿Cómo captan ustedes clientes? ¿Cómo funciona el engranaje por dentro? ¿Cómo generas esos pactos con otros profesionales para que estén colaborando contigo? Obviamente hay profesionales que se les paga, hay otros profesionales que lo hacen vocacionalmente, pero ¿cómo funciona por dentro las entrañas de tu Ajá. escuela? ¿Cómo captan talento? ¿Cómo captan clientes? Cuéntanos un poco de todo esto. Sí. Los secretos, Sí, la fórmula pues secreta, fíjate, la si fórmula te... mágica te la guardas si quieres, pero a La rasgos fórmula... generales que la gente lo entienda cómo funciona. Pues mira, Javi, la verdad que en este proceso, en esta andadura que llevamos desde, no sé, desde el año 2016 más o menos, con lo que es la escuela como tal, porque yo sí que hacía conferencias, mentorías, escribía libros, la configuración de la escuela viene como desde el año 2016. Y una cosa que yo he aprendido es que no hay una fórmula secreta, ¿sabes? Esto se trata de probar, de sacar cosas. Unos programas funcionaban mejor que otros, unos cursos se compraban más que otros. Y lo que hicimos fue configurar una propuesta en donde estuvieran las cosas que realmente la gente quería y le gustaba. Entonces, la forma de contactar con esos profes, por ejemplo, evidentemente a cada uno de ellos les pagamos por una masterclass, por una formación en la que antes de que fueran profesores de la escuela, yo tengo un podcast que se llama Marca Profesional justo, yo tuve relación con ellos en los podcasts y les propuse hacer parte de mi escuela en una asignatura concreta que quería que estuvieran. Entonces, digamos que la forma de construir esta plataforma trayendo talento fue teniendo ese conocimiento previo, invitándoles y evidentemente pagándoles bien por su hora, por su tiempo dentro de la escuela. Además, yo tenía que saber muy bien cuáles eran esos temas. Entonces, cuando yo entrevistaba a alguien, sabía que eventualmente esa persona podía convertirse en un profesor de mi escuela y que yo podría, de alguna manera, como persuadirle o era más fácil que me dijera que sí, porque ya me conocía, ¿no? Y además, pues, como previamente tenía cierta presencia, cierto reconocimiento en el mercado de lo que hacía, pues digamos que era mucho más fácil que me dijera que sí y no tuviera o sea, yo quería tener a ese profesor que me dijera que sí y pues, tenía ese aval, ¿no? Que da la confianza del hecho de que la gente te conozca. Pero por otro lado, estaba el tema de, vale, ¿qué hago con los clientes, no? ¿Cómo buscamos personas que se quieran apuntar a esto? Y ha sido todo un proceso porque fíjate, una de las cosas que yo me he dado cuenta en todo esto es que cuando tú te vuelves un creador de contenidos, cuando tienes redes sociales, cuando creas, no sé, cuando tienes un blog, cuando creas vídeos, cuando tienes un podcast, cuando envías una newsletter, o sea, hay un montón de información que gira alrededor de lo que es la creación de contenido. Y yo lo estaba haciendo, yo escribía en un periódico, yo iba a la radio presencialmente, atendía entrevistas, o sea, todo lo que hacía, de alguna manera, atendía, hacía vídeos para Instagram, hacía vídeos para YouTube, hacía podcast para iVoox, o sea, como que tenía un mar de información pensando que si tenía muchos tentáculos por ahí, iba a ser mucho más fácil esa captación. Y lo que me he dado cuenta es que si tenía una estrategia más integral, con un mensaje concreto, en una red concreta, de una manera concreta, iba a ser mucho más fácil captar a ese grupo de personas. Entonces yo desde hace un año y medio para acá, lo que hice fue darle una vuelta a la forma en cómo estábamos creando contenido para que tuvieran sentido las redes sociales, para que tuviera sentido la newsletter, para que tuviera sentido el podcast, todas las cosas que hemos creado durante todo este año, durante todos los años, porque todo estaba como muy, o sea, había muchos recursos que no estaban integrados. Entonces, la forma en cómo hemos alineado todo esto es teniendo un mensaje cada semana con relación a un tema concreto de emprendimiento marca personal, que luego divulgamos a través de una newsletter, bueno, en realidad mandamos 3 a la semana. Esa newsletter está relacionada con el contenido que damos en el podcast. Ese podcast está relacionado con los reels, con los shorts que hacemos en redes sociales. Y luego la lección que damos semanal está relacionada con ese tema de la semana. Entonces, ¿qué está haciendo esto? Que al final toda la gente que venga y atraigamos por un reel, por un short de YouTube, viene a nuestra base de datos, captamos, digamos, su correo electrónico, esa persona está siendo nutrida con ese tema en concreto que estamos trabajando y finalmente le invitamos a que haga parte de la escuela. Entonces, ha sido un proceso como muy orgánico. Nosotros tenemos ahora, tenemos una base de datos más o menos de unos 4.500 suscriptores en nuestra base de datos y de esos 4.500 suscriptores, en ese momento ya van más de 100 personas en nuestra escuela. Entonces, te digo todo eso porque básicamente son los números como los tenemos en este momento configurados y esa base de datos se ha ido armando a lo largo de, no sé, los últimos 8 años. O sea, ha sido gente que ha ido cayendo allí. Incluso yo recuerdo que dejé de ver eso por mucho tiempo y cuando me di cuenta
casi que se había duplicado el número de suscriptores, que no estaban siendo alimentados, que no estaban siendo cuidados. Ahora hemos establecido una relación, ¿no? De nutrición, de que la gente tenga información y que eventualmente, si quieren, se puedan apuntar a nuestra escuela. Así que hemos engranado todo el sistema, lo hemos organizado para que cada cosa que hagamos ahí fuera, en las redes sociales, en Instagram, tenga una consecuencia que esa persona pueda llegar, pueda ser nutrida y eventualmente haga parte de nuestra escuela como miembro. Yo, Fabián, me parece súper inteligente el planteamiento que han hecho, porque al final han creado un montón de tentáculos, al principio sin estrategia clara, sin un foco concreto, y ahora lo que están haciendo es como al revés, ¿no? Como todos esos tentáculos, ver que acaben en un pulpo concreto que es la empresa, ¿no? La escuela de expertos emprendedores, y me parece genial. Como aparte de, bueno, la visibilidad que te pueden ofrecer otros espacios como este podcast, por ejemplo, como cuando vas a la radio, lo que sea, ¿cómo consigues esos espacios que igual no tienes tanto control tú, que estén enlazados con el mensaje, con la estrategia de comunicación de esa semana? Porque, por ejemplo, aquí en este podcast, obviamente, cuando tú me lo dejes, yo pondré abajo un enlace para que la gente que quiera estar en tu newsletter y que quiera recibir todo ese valor Ujú. semanal que aportas, pues que se apunte, ¿no? Pero por ejemplo, en la radio, ¿cómo le sacas provecho a estar en la radio? Mira, una de las cosas que yo he aprendido en lo que tiene que ver la creación de contenido, Javi, es que siempre, en cada cosa que hagamos, tenemos que tener un llamado a la acción, ¿vale? O sea, la gente tiene que terminar con algo en lo que pueda mantener la relación contigo. Y eso era una cosa que yo no hacía. Yo daba, no sé, daba la charla, daba el dato, daba la historia y al final, bueno, chao, nos vemos. Y una cosa que aprendí es que cada pieza de contenido que generamos tiene que convertirse casi que en una herramienta de marketing y publicidad. Y para que una pieza de contenido se convierta en una herramienta de marketing y publicidad, tú tienes que hacer un llamado a la acción. Tienes que pedir a la gente, oye, si quieres seguir en contacto, puedes hacer esto. O si quieres tener X información, puedes hacer esto. Entonces, yo aquí, de hecho, en esta entrevista básicamente he contado un poco como las entrañas de lo que es la escuela, pero claro que al final sí que me gustaría que la gente siguiera en contacto. Y esa es una forma, es decir, hablamos durante 45 o 50 minutos, pero el último minuto que tengamos de conversación, lo más probable es que invitemos a la gente a que sigamos en contacto. Entonces, aunque durante los 45 minutos no hablemos específicamente de lo que es la escuela y todo esto, sí que va a haber un momento en esa conversación en donde vamos a comentar esto. Entonces, cada cosa que resulta, no sé, en un medio o lo que sea, si yo no tengo esta posibilidad, yo no lo hago. ¿Por qué? Porque para mí va a ser una forma como de perder un poco el tiempo, ¿sabes? O sea, es como que, ¿para qué atiendo? No sé, a mí me han salido, por ejemplo, me acuerdo durante pandemia, no sé, como 10 15 universidades de México, de Argentina, de Perú, de Colombia, proponiéndome masterclasses que no pagaban, ¿vale? A horarios ridículos de 2 3 de la mañana, hacerlo aquí. Y no pagaban, y bueno, yo le decía, bueno, no pagan, ¿cuánta gente hay? No, hay 50 alumnos, 60 alumnos. Déjame, por favor, al final decir a la gente que tal. No, no se puede hacer eso. Vale, entonces yo no puedo hacer la charla, porque para mí no tiene ningún sentido levantarme a las 2 de la mañana, por muy Universidad de Monterrey que seas, para darte una charla gratis y que yo no pueda realmente pedir a la gente un email a cambio. Pues no. Entonces, la forma de articularlo es teniendo muy claro qué es lo que yo quiero, cuál es mi objetivo, y luego mirar si eso realmente beneficia a esa entidad, a ese centro, a ese medio, lo que sea. Y es la forma como lo he hecho. Y a lo que no tengo esa posibilidad de contar un poco de esto, pues toca declinarlo porque para mí pues puedo ganar más cosas dedicando ese tiempo haciendo otras cosas, ¿sabes?